El Señor Jesús les bendiga a todos. En esta hora quiero compartir, por supuesto, con todos mis hermanos, amigos y parientes. Quiero compartir un tema muy especial acerca de quién es Jesús. Para usted, ¿quién es Jesús? Para algunos, Jesús es un Dios menor, es un Dios poco poderoso. Para otros, Jesús es el ayudante de Dios. Para otras personas, es simplemente un profeta. Incluso hay personas a nivel mundial que piensan que Jesús fue un buen hombre, nada más. Así como hay muchas personas que en la historia han quedado registradas como buenas personas. Así toman al Señor Jesús. Pero la palabra de Dios no habla eso. Ese es el tema que vamos a compartir en esta hora. Jesús es Dios. Primeramente vamos a leer lo que dice en la carta a los Hebreos en su capítulo 13 y verso 8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este texto es una explicación más clara de lo que escribiera Juan en Apocalipsis 1:7-8. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7-8? Dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí dice lo mismo, que el Señor Jesús es el Todopoderoso. Ya no es un Dios limitado de poder, no es un Dios menor, no es un Dios pequeño, no es un hombre bueno, no es un simple profeta, sino el Todopoderoso. También lo explica en Apocalipsis 22:13. Y dice así: Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, el primero y el último. El Señor Jesús en ninguna parte de su palabra Él ocupa el segundo lugar. Él ocupa el primero y el último y no hay más. Y en Apocalipsis 4:8 dice que el que estaba sentado en el trono era el Todopoderoso, el que ha de venir. Esto se refiere al Señor Jesús. También Judas comparte en su carta, en su única carta 1:5-6, comparte el mismo pensamiento, ya que todos eran guiados por el Espíritu del Señor. Y dice así: Mas quiero recordaros, ya que algunas veces lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Según la Vulgata Latina, dice que Jesús fue quien sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esta es una versión muy antigua de la Sagrada Escritura. Esta versión fue traducida después de la Septuaginta. Son una de las versiones más antiguas de todas las que conocemos. Ahí dice que Jesús fue quien sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y que Jesús guardó en cadenas de oscuridad a los ángeles que no guardaron su dignidad, según el verso 6 de Judas. Otro testimonio del apóstol Pedro en su segunda carta, en su capítulo 2 y verso 4, dice que Dios fue quien encerró a los ángeles, y Judas en el verso 5 dice que este Dios es Jesús. Otro ejemplo que Jesús es Dios está en Juan 10:32-33. Y dice así, Juan 10:32-33. Jesús le respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Se da cuenta? Aquellas personas, los judíos, los fariseos, los saduceos,
los rabinos, los ancianos de aquel tiempo entendían que Jesús tenía todas las cualidades y él hacía obras de Dios. Entonces eso era lo que ellos les molestaba, y aquí ellos dan a conocer lo que entendieron del Señor Jesús. En otra ocasión, los escribas y fariseos testificaron confirmando que el único que perdona pecados es Dios. Si ustedes recuerdan, este pasaje está escrito en Lucas 5:20 al 21. Dice así: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso es muy correcto. Estos hombres se admiraron y dijeron que el Señor Jesús hablaba blasfemia, porque en esa ocasión al paralítico le dijo: vete, tus pecados te son perdonados. Así le dijeron. Entonces estas personas no entendieron quién estaba enfrente de ellos. Y el Señor Jesús pues les habla claramente. Les habla claramente y le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y ellos se enojaron y dijeron que hablaba blasfemia. Entonces lo único que ellos hicieron era confirmar que era Dios, aunque ellos de una forma negativa, porque dijeron: solo Dios es quien perdona pecados. Y el Señor se los perdonó a este paralítico. Entonces, ahí hay muchos textos, hay muchos pasajes en la palabra del Señor que testifican que Jesús es Dios. Pero nosotros sabemos los atributos de Dios. En los atributos de Dios, Él es omnisciente, que todo lo sabe. Eso es omnisciente. Omnipresente, que se encuentra en todo lugar. Omnipotente, que todo lo puede. Entonces, eso vamos a meditar también. Es la otra parte del tema para ver quién es Jesús. Vemos la omnisciencia del Señor Jesús, que todo lo sabe. Pero algunos van a decir: pero Él no lo sabe todo, porque en cierta ocasión le hicieron una pregunta. De eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Son textos de la palabra de Dios que no se pueden evadir, sino que tienen su explicación muy correcta. En Juan 4:17 al 18, Juan 4:17 al 18, dice así: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer en esa ocasión quedó sorprendida porque le había hablado con verdad, y el Señor estaba testificando que la mujer en esa parte hablaba de verdad, porque el que tenía en ese momento no era su marido. Y el Señor dice que 5 maridos había tenido, le conocía su vida, y por primera vez se encontraba con esta mujer. En Juan 2, 24, 25, otro pasaje también para reforzar la omnisciencia del Señor Jesús, dice Juan 2, 24, 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús sabe lo que hay en el hombre. Entonces ahí podemos ver nosotros muy claro de que Él no necesita que nadie dé testimonio de las personas, que nadie dé referencia, porque Él sabe lo que hay en el hombre. Él conoce todo lo que hay en el corazón de los hombres, sus pensamientos, sus maquinaciones, sus intenciones, todo a perfección. Otro mensaje muy importante que dio Mateo dice así en su capítulo 22, verso 16 al 18, el libro de Mateo. Dice: y le enviaron los principales y le enviaron los discípulos, ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios
y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? En el verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Aquellos hombres, en todos los tiempos que se acercaron al Señor Jesús, se dieron cuenta que ellos siempre salían reprobados. Se dieron cuenta que con el Señor Jesús no podían, como decimos nosotros, tomarlo del pelo, tomarlo como con astucia, prenderlo. No podían, porque sabían que todas las preguntas que les hacían, el Señor se las respondía con claridad y ellos quedaban avergonzados, porque todas sus preguntas eran tentativas. En esta ocasión no fue la excepción. Estos hombres querían ponerle una emboscada al Señor, querían tentarlo para ver qué respondía. Y ellos, en su manera de acercarse para halagarlo, empiezan a decirle de esta manera. Y le dicen: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Bien sabían estas personas que el Señor Jesús no se confía ni se guía por las apariencias de nadie, porque Él conoce su interior. Dinos pues, dice, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo, aquí habla que conocía la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, estas personas, aunque se acercaban al Señor Jesús con palabras halagadoras, el Señor sabía que lo hacían con una gran hipocresía. Ahí quedaron desnudados otra vez los fariseos, quedaron desnudados porque ellos lo hacían solamente por tentarlo. El Señor los descubrió prontamente. En otra ocasión le dijo a Pedro en Mateo 17:27. Mateo 27:17 le dijo a Pedro, tratando siempre de los impuestos, o sea, del tributo, del mismo tema. Dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Mire la orden del Señor cuando llegaron a cobrarle el impuesto al maestro también, al Dios Todopoderoso. Hasta él pagó tributos. Dice Mateo 17:27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Se da cuenta? El Señor sabía que ese pez andaba un estatero, y también sabía de que el primer pez que iba a agarrar Pedro, ahí venía el pago de los impuestos para ambos. El Señor le dice: y dárselo por mí y por ti. ¡Qué bendición! Aparte de ello, Pedro, en cierta ocasión, recordando lo del apóstol Pedro, que él tuvo muchas experiencias con el maestro hasta que le conoció perfectamente, el apóstol Pedro también tuvo otra experiencia. En una ocasión le dijo en Juan 21:17, esto se refiere cuando el Señor muchas veces, es decir, tres veces, le hizo la misma pregunta. Cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro le dice, bien motivado: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice: apacienta mis ovejas. Y así repetidamente le hace tres veces la misma pregunta. Entonces ahí es donde el apóstol Pedro confiesa y le dice: Señor, tú lo sabes todo. O sea que, ¿qué quería decir el apóstol Pedro con esas palabras? Señor, tú conoces el corazón. Yo ya te lo dije tres veces y tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Entonces el apóstol Pedro exclamó y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Entonces, poco a poco los discípulos fueron conociendo quién era Jesús. Si ustedes recuerdan, cada vez que se les presentaba el maestro a los discípulos, ellos se admiraban y decían: ¿y quién es este hombre?
¿Y quién es este hombre que calma la tempestad? ¿Y quién es este hombre que hasta el mar le obedece? ¿Y quién es este hombre? Siempre se maravillaban. Y hasta que poco a poco el Señor se fue dando a conocer a ellos, así como Él se ha dado a conocer a nosotros. Por eso es que nosotros decimos y testificamos que Jesús es Dios. No es el segundo, sino que es el primero y el último. No es un Dios menor, un Dios con poco poder, es el Todopoderoso. Seguimos compartiendo más citas de la palabra de Dios y dice así. Dice en Mateo 13:32. Mateo 13:32. Pero de aquel día y de la hora, mire, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ese texto es muy favorito, en el cual muchas personas lo toman, pero no con una interpretación correcta. Ese tema, este texto lo toman como un tema de que Jesús es limitado, ¿verdad? En el conocimiento, y no, Él lo sabe todo. Lo que sucede aquí es que en lo divino Él lo sabe todo. Y en lo humano no lo sabe todo. En lo humano. Pero como Él vino a tomar forma de hombre, tenía que comportarse como hombre. En esa ocasión Él respondió cuando le hicieron esta pregunta: Señor, ¿qué señal nos darás acerca de tu venida? ¿Cuándo será tu venida? Y es ahí donde Él responde: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero aquí hay algo muy importante de meditar. ¿Por qué como hijo no lo sabe? ¿Por qué como hijo no lo sabía? Claro que lo sabía, pero él estaba respondiendo como hijo, como hombre, como humano, porque era una pregunta también muy curiosa que él no podía revelarla. Entonces él no la evadió, sino que le contestó como siervo, como humano, como hombre le contestó, no divinamente. Porque ahí bien claro dice: ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero si usted recuerda, él lo sabía, porque en Isaías 9:6 dice que Él es el Padre eterno. Él es el Padre eterno. Lo mismo que le dijo a su amado discípulo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Él es el Padre, claro que lo sabía, pero Él la respuesta se la dio a ellos como hombre, como humano, como siervo. ¿Por qué como hijo no lo sabe? Veamos, ¿por qué como hijo no lo sabía? Dice según Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se da cuenta? Hecho semejante a los hombres. Por eso él en esta tierra actuaba como todo ser humano. Él se cansaba, él tenía sed, él tenía hambre, él se afligía, él huía de los que lo querían arrestar, él se comportó como todo un ser humano. Entonces, cuando él dio esta respuesta que ni los ángeles ni el Hijo sabían el día de su venida, de su propia venida, sino solo el Padre, él dio una respuesta exacta, una respuesta correcta a aquellos quienes le demandaban esa pregunta. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice en Juan 15:15, dice, ¿cuál es la condición del siervo? La que tomó el Señor. Dice en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Se da cuenta? Por eso es que él tenía que responder de esa manera, porque él vino a este mundo en forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. Entonces él tomó forma de siervo, no podía sobrepasarse. Él tenía que andar
humildemente, humildemente. Y por esa causa él en esa ocasión le respondió como siervo, ¿verdad? Que no sabía todo lo de su Señor, hablando de lo divino, de la esencia, de lo invisible, de lo que no se ve. De allí dice así: ¿en qué momento habló como siervo? ¿En qué momento habló como siervo el Señor? Cuando dijo que él no sabía el tiempo de su regreso, pero siendo Dios, es Padre eterno, según Isaías 9:6. O sea que él respondió como siervo, pero como Padre eterno sí lo sabía. Dice en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada encubierto, no hay nada oculto. Todas las cosas dice que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y a quién vamos a entregar las cuentas o a quién vamos a darle cuenta? Al Señor Jesús. Todo está al desnudo delante de Él. ¿Eso qué quiere decir? Que Él conoce todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Él lo sabe todo, todo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por esta causa, nosotros creemos, sabemos, predicamos que Jesús es Dios, el Todopoderoso. De Él no se escapa nadie. Él conoce los pensamientos del hombre, conoce todo lo que hay en su corazón. Él escudriña lo que hay en el corazón del hombre. Y Él no se fía de nadie. Él no necesita que nadie dé testimonio de otras personas, sino que perfectamente Él conoce lo que hay en sus corazones. Eso es en cuanto a la omnisciencia de Dios, o sea, que todo lo sabe. Vamos con la otra parte o atributo que le corresponde a Dios, o sea, el Señor Jesús, que es la omnipresencia, que está en todo lugar. Va a decir usted, Jesús anduvo humanamente, pero aun que estaba en carne en aquel tiempo junto a sus discípulos, junto a los fariseos, los saduceos, todos los que estaban en aquel tiempo, los contemporáneos, lo vieron, lo tocaron, lo palparon, lo crucificaron, vieron que se cansaba, pero Él estaba en todo lugar, aunque estaba en el cuerpo humano, en el cuerpo, en la manifestación que Él tomó. Él estaba en todo lugar, y eso vamos a compartir ciertos textos también para que ustedes lo tomen en cuenta. En cierta ocasión el Señor Jesús dijo de un ser humano, o sea, de un mortal, esto es de Natanael. Dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Veamos, esto está en Juan 1:45 al 48. Vamos a leerlo textualmente. Aquí vamos a leer este texto para que vean que el Señor Jesús, Él estaba en todo lugar, aunque andaba en un cuerpo, aunque estaba en el velo de carne, pero Él, aún estando en determinado lugar, estaba en todas partes. Dice así, Felipe halló a Natanael. En Juan 1:45-48, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El verso 46. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él,
He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En el verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, el Señor Jesús, para ver a Natanael, no tuvo que ir físicamente al lugar donde estaba él, sino que él lo vio porque estaba en todo lugar. El Señor Jesús estaba en todo lugar. Dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, y ahí fue donde Natanael dijo, Maestro, tú eres el Rey de Israel. O sea, ahí se convenció. Y el Señor Jesús le dice, cosas mejores, cosas más grandes vas a ver. Porque te dije, te vi, debajo de la higuera has creído, pero cosas más grandes verás. Otro texto es en Juan 3:13. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este texto muchas personas lo leen, pero de carrerita, no lo deletrean, no lo analizan, no logran ver lo que el Señor Jesús dijo allí. Él allí estaba mostrando su omnipresencia. Él allí estaba mostrando con lo que dijo que estaba en todo lugar. Dice así, lo voy a repetir. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, él, ¿dónde estaba en ese momento? Él estaba en la tierra cuando le estaba hablando estas cosas a sus discípulos. Él estaba en la tierra. Pero él en ese momento dice, el Hijo del Hombre que está, no dijo que estará o que estuvo, sino que en el tiempo presente él se los dijo que está en el cielo. O sea que estaba con ellos en la tierra y también estaba en el cielo. Ese texto se puede comprender fácilmente. Pero por ahí está otro textito también que el Señor Jesús lo que expresaba era de ponerle atención para entender lo que él estaba diciendo. Dice Juan 14:3. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor acerca de él está hablando en presente, para que donde yo estoy. No podía referirse al lugar físicamente hablando o en el terreno donde estaban, porque ahí estaban ellos. Pero a los discípulos les habló que ellos iban a estar en el futuro. Dice así. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os mostraré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta? Ahí habla la omnipresencia del Señor. Él estaba con ellos en la tierra, con los discípulos, y les estaba ofreciendo llevarlos donde Él estaba también, o sea, en el cielo. Juan 17:24, otro textito, Juan 17:24. Dijo así el Señor en su oración, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también quiero que ellos estén conmigo. No se refería ahí en la tierra, porque ahí en la tierra estaban con Él, sino que se refería en el cielo. Mire cómo dice Juan 17:24. Para aquellos, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también quiero que ellos estén conmigo. Ahí decía, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. O sea, ¿qué daba a entender? Que estaba en la tierra, pero ahí estaban los discípulos con él. Pero él se refería en el cielo y él dijo, donde yo estoy. Eso es la omnipresencia del Señor. O sea, él estaba en todo lugar.
Hoy vamos a compartir otros textos acerca de la omnipotencia del Señor Jesús. O sea, que es todopoderoso, el Señor Jesús todopoderoso. Según Job, vamos a meditar en este texto. Según Job 9:8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Así dice Job 9:8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Y según Mateo 14:25 dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y como hombre nosotros vemos que él andaba a la orilla del mar, pero como Dios todopoderoso andaba sobre el mar, lo que estaba escrito en el libro de Job, que él anda sobre las olas del mar. En Juan 4:7 al 8 habla. Juan 4:7 al 8 habla. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. O sea, tenía sed, el maestro tenía sed. ¿Y qué andaban haciendo los discípulos que habían ido a la ciudad a comprar algo de comer? O sea, era hora de comer. Ellos tenían hambre y el Señor Jesús se quedó allí y ya estaba el momento en que se iba a encontrar con aquella mujer. Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, él sentía hambre y sed. Pero como Dios omnipotente, oiga, como humano, como siervo, él sentía hambre y sed. Pero como Dios omnipotente, o sea, todopoderoso, él multiplicó panes y los peces. ¿A dónde está esto? Esto está en Juan 6, 10, 11. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Dice en Juan 6, 10 al 11. Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. O sea, como hombre, como siervo, como un ser humano, él le daba hambre y sed. Pero como Dios Todopoderoso multiplicó los panes y los peces y dice que repartieron a todos y sobraron 12 cestas llenas. Eso solo Dios lo hace. Entonces es todopoderoso. Según Juan 2:18, esta es otra cita, Juan 2:18. En este pasaje vemos que los judíos pedían señal. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús había ido a volcar la mesa de los cambistas. Él se encendió en ira porque dijo que la casa de oración le habían hecho cueva de ladrones y volcó las mesas de los cambistas. O sea, el Señor allí se enojó y los reprendió. Entonces los judíos no hallaron otra forma cómo atacarlo o cómo reprenderlo o cómo hallarle una falta y le dijeron, ¿qué señal haces de esto para que te creamos? Entonces ahí va la respuesta del Señor. Juan 2:18. Los judíos pidieron señal al Señor Jesús
Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? O sea, no les había gustado. Querían ver con qué autoridad, querían ver por qué hacía estas cosas, como que se estaba pasando de límite. ¿Verdad? Que los sumos sacerdotes, los ancianos, para ellos todo estaba correcto y porque él con mucha autoridad había llegado a hacer esa limpieza al templo. Entonces no hallaron otra forma como querer prenderle y le dijeron, danos una señal para que nosotros creamos que por qué haces estas cosas. El Señor Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa fue la respuesta que el Señor Jesús les dio a ellos. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué respuesta les dio? Una respuesta que también los dejó asombrados, una respuesta que les causó admiración. Y ellos le dijeron, este templo ha sido construido en 46 años y tú dices que en 3 días lo vas a restaurar, lo vas a levantar, lo vas a construir. Pero él se refería al templo, a su cuerpo. Entonces ellos no lo entendieron. Pero ¿qué quiere decir este pasaje? Aquí vemos que como hombre fue capturado, torturado, le dieron muerte. Y como omnipotente, como Dios Todopoderoso, él mismo iba a levantar el cuerpo dentro de 3 días. Eso es lo que él quiso decirle a ellos. No se refería al templo construido, al material, al de las paredes, sino se refería a su cuerpo. Pero dijo que él lo iba a levantar. En cierto pasaje dice, nadie me quita la vida a mí, sino que yo la pongo para volverla a tomar. O sea, eso lo hace el Señor Jesús con su poder. Entonces, estos son los pocos textos que hemos podido compartir para que usted pueda comprender que el Señor Jesús es quien tiene esos 3 atributos. Él tiene la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Él es que todo lo sabe, está en todo lugar y es el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Como dijo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, no hay 2 ni 3, solo hay uno, lo que dijo el Señor a Moisés para que lo repitiera al pueblo de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, como Padre es en la creación, como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Consolador hoy en la iglesia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios manifestado en carne. Él es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así le dijo a su discípulo amado. Entonces nosotros podemos comprender la palabra de Dios, que Él es el único. Dice en Isaías 52:6. Vamos a repetir este textito, en cierta ocasión lo mencionamos en otros temas, pero dice Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque he aquí que hablo, he aquí yo mismo estaré presente. O sea, el Dios invisible, el Dios que adoró a Abraham, Isaac y Jacob, es el que se manifestó. Por eso en la profecía de Isaías 9:6 dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También dice en Isaías de que iba a nacer un hijo y que su nombre iba a ser Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No habla de segundo, de tercero, no habla de otro, sino del único Dios que vino a esta tierra manifestado en carne. He decidido compartir este tema para que ustedes
despaciamente puedan comprobarlo, puedan estudiar la palabra de Dios según los textos que les he citado y los pueden escudriñar paso a paso, meditarlos, para que se puedan dar cuenta de que Jesús no es como la mayoría de las personas lo presentan, ¿verdad? Muchas personas dicen que Él es un simple ayudante, muchos dicen es un profeta, otros dicen fue un hombre bueno, pero no, es el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Que el Señor Jesús les bendiga.